Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí me veis en el terrario del del Sinosaurus. Yo normalmente le hago un mantenimiento, lo cojo un par de veces como mucho al mes para pesarlo, para ver cómo está, que esté todo perfecto. Como es un animal que no se deja ver mucho, tenemos que llevar un control como todos los animales. Y en este caso os voy a enseñar cómo coger animales, digamos, no voy a decir peligroso, porque muchos pensaréis, pues si esto es muy pequeño, pero os aseguro que una mordida de este animal os puede llevar directamente al hospital, a que os echen unos cuantos de puntos, porque, bueno, porque lo he vivido, no me ha llegado a morder, pero he visto mordidas en mi guante, cómo muerde y a la potencia que muerde. Como os dije, intentaré montar un vídeo pondremos diferentes cosas, por ejemplo, un Frankfurt, cosas que veáis la capacidad que tienen de morder y ya veréis que lo va a hacer polvo. No lo he probado, os lo prometo que no lo he probado, pero yo viéndolo con el tiempo que hace que lo tengo, sé cómo se comporta. En este vídeo lo que vamos a hacer es cogerlo para ver cómo se cogen animales que digamos que tienen un temperamento un poquito especial, que sabes que te van a morder a la primera, cómo debemos de hacerlo. Y también, bueno, lo pesaremos, ya que estamos, le hacemos el pesaje. Y en otros vídeos, si os gusta este tipo de temáticas, que yo creo que son interesantes porque no están tan vistas, cogeremos y haremos el tema de mordidas y otra serie de cosas que tengo pensadas. Voy a intentar grabar el vídeo, no sé cómo, porque no tengo a nadie que me pueda echar una mano para grabar. Intentaré poner un trípode o lo que sea y vamos a ir con ello y lo que yo uso para cogerlo, ¿vale? Esperad un segundito y empezamos con el tema de la cogida. Bueno, estamos ya por aquí. Lo que voy a usar son unos guantes. Son guantes que, bueno, me protegen de mordida. No son muy rígidos, así también me va bien a la hora de tocarlos. Yo normalmente algunas veces lo cojo sin guantes, pero como queremos hacer un vídeo con todas las precauciones posibles, lo vamos a hacer con guantes como se tiene que hacer. Y yo tengo una vara que es de plástico muy duro y lo uso para poder manejarlo a la hora cuando lo cojamos, porque se girará a morderme. Con esto lo controlo. Sería como igual en los ganchos en las serpientes, cuando cogemos ganchos para coger serpientes, sería lo mismo. Lo único que yo lo hago con esto, no me gusta coger nada de hierro porque a este tipo de animales le podemos hacer daño y con esto no le vamos a hacer ningún daño, y más que nada es para poder sacarlos de las piedras, debajo de las rocas o si está debajo de plantas, para poder guiarlo un poquito y a la hora de cogerlo poder manejarlo mejor. Y los guantes igual, los guantes la verdad que es indispensable porque son animales muy rápidos y a la que menos te la espera se te han girado y te han mordido. Voy a ver cómo puedo grabar la secuencia. Intento grabarla, a ver cómo lo hago, porque es difícil poner aquí el tema del trípode y todo eso. Y bueno, y a ver qué tal se da la captura o la caza de este reptil, para que veáis que no es tan fácil de tener estos reptiles y no es tan fácil de cogerlos. Otro segundito, corto, monto el trípode y seguimos con la caza y captura del Sinosaurus. Bueno, pues ya estamos con este plano, es lo que mejor que puedo conseguir de plano. Estoy con un trípode súper alto, tengo los guantes, la varilla y vamos a intentar, primero hay que visualizar dónde está el animal. Ya lo estoy viendo. Bueno, es que aquí se ve en cámara, espera, que quiero verlo. Bueno, no sé si sí que se ve algo. Bueno, vamos a intentar sacarlo. El palo es solo para moverlo donde nosotros queramos moverlo. Voy a intentar sacar por aquí, por la derecha. Por aquí ya viene. Inmovilizaremos. A ver, es que me voy mirando en cámara, al final me morderá. Bueno, aquí tengo la cola, ¿veis? Con el palo inmovilizo la cabeza. Se coge bien. Fijaos. Como se quiere dar la vuelta, es que... A ver, vale. Bueno, aquí... Bueno, aquí ya lo he cogido, ¿vale?
Fijaos que no tiene nada de buen humor, que es lo que os digo. Haremos la prueba, si queréis que hagamos la prueba de mordedura, vamos a intentar llegar a los 100 likes. La verdad que será interesante, nunca la he hecho y yo creo que va a ser interesante. Ahora os voy a enseñar un poquito mejor encima de otro sitio, que se vea mejor, que tenga más luz. Y lo vamos a pesar a ver cuánto pesa. Esto se tiene que hacer normalmente, no le quiero hacer morder porque es que esto lo revienta. Y aparte que se puede, si muerde aquí muy fuerte, se puede romper los dientes y puede coger infecciones y todo eso, y eso hay que tener cuidado. Ya lo expliqué en un vídeo, pero bueno, si os fijáis, iría a saco. No os pensáis la fuerza, de verdad, que a mí, la primera vez que lo cogí y mordió en un sitio, no me esperaba que tuviera esa fuerza. Estos troncos así los marcaría y yo creo que a muchos los rompería. Vamos a ponerlo en un sitio, lo pesamos y hablamos un poquito más. Bueno, aquí lo tenemos en un pequeño pollete. Fijaos lo gordo que está súper gordo el tío. No para de amenazar con su boca abierta. Es su manera de decirme que bueno, que no está contento con la situación. Eh, yo ya os digo, lo intento coger lo mínimo posible, pero estos animales que no se dejan ver tanto, hay que llevar un poco el control del peso. La verdad que está súper grande y está muy gordo. Ahora lo vamos a pesar y como os digo, eh, ya veis que tiene malas pulgas. Son animales que tienen malas pulgas. Lo estoy cogiendo de esta manera. Aunque parezca que no, yo con el dedo pequeño, si lo veis, lo tengo bastante controlada la cabeza. Y aquí también igual, lo que pasa es que estoy grabando con la otra mano. Sería mejor, a ver, cogerlo así, ¿vale? Así sería. Fijaos, ahora aquí está haciéndome un montón de fuerza. Si lo coges así, ya lo tienes controlada. La cabeza la tienes controlada. Tendrías que despistarte mucho para que te muerda, ¿vale? Si lo tienes así cogido. Así lo controlas. Controlas tanto la izquierda como la derecha y haces con él más o menos lo que quieres. Imaginaos esto si fuera un cocodrilo grande. Sería impensable de cogerlo así si te quiere morder. Pero como os digo, está pensado pues para animales como este que tienen carácter, animales bueno, que no les gustan que los cojan, bueno, que te pueden meter en un problema porque un bocado de ellos, como os digo, es bastante doloroso e incluso seguramente que sería ambulatorio de ir a que te echaran puntos y bueno, y ahora vamos a ver el peso que no sé en cuánto estará ahora. Seguimos. Bueno, aquí estáis viendo el peso. Aquí es cuando... Aquí está suelto. Bueno, ya se fue. Fijaos cómo corre. No voy a cortarlo, ¿vale? Yo lo hago, digamos, fácil. Lo cojo por la cola, pero ya os digo que no lo cojáis así por la cola porque se gira, ¿vale? Vamos a ver lo que pesa porque tocaba la cola. Aquí está tocando también con los dedos. Se vuelve a girar. Hace ruido. Bueno, aproximadamente mide unos 100, o sea, pesa unos 165 gramos, que no está nada mal. Pensar que salió de la abrumación no hace mucho y la verdad que no ha perdido lo que es mucho peso. Y mirad la mala leche que se gasta el bicho. Como os digo, no es un animal para principiantes, ya que este animal, bueno, aquí ya he visto, es súper a corta distancia. Estos animales, el problema que tienen, o bueno, el problema no, o la virtud que tienen, es que a cortas distancias es exagerado la velocidad que tienen. Voy a ir cortando el vídeo, pero os voy a enseñar, voy a ponerle el guante para que veáis cómo va a morder el guante a la que le meta algo en la boca.
Si queréis ver con diferentes texturas la mordida de este animal y la fuerza que llegan a tener, a modo de informativo más que nada, ya sabéis, 100 likes y seguimos con el tema del Sinosaurus y vemos el tema de mordida. Voy a ponerle aquí el guante a ver lo que hace.